De la dictadura de Franco a la transición democrática española. Acabada la guerra civil, se instaura en España un régimen político que concentra toda la autoridad en la figura del jefe del Estado, el general Francisco Franco. Un régimen caudillista que ha sido caracterizado por el historiador e hispanista Anthony Paine como una dictadura semifascista, con una influencia clara de los totalitarismos alemán e italiano en campos como las relaciones laborales, la política económica autárquica, la estética, el uso de los símbolos o el unipartidismo. Durante los años 40, el régimen se afianzó como una dictadura militar mediante la dura represión de los adversarios políticos vencidos en la guerra civil. Así, en noviembre de 1940 había 280.000 hombres y mujeres encarcelados en las prisiones y campos de concentración, y se estima que alrededor de 50.000 personas fueron ejecutadas en la inmediata posguerra. Y en el primer lustro de su existencia, entre 1939 y 1944, siguiendo la estela de las potencias del Eje que la habían sustentado durante la guerra civil, el régimen sufre una tentación fascista e imperial, como lo demuestran las luchas internas entre los falangistas acaudillados por Serrano Suñer, ministro y cuñado del dictador, que pretenden instaurar un régimen inspirado en el de la Alemania nazi, y los altos cargos militares con propensión monárquica como el general Varela. Pero a partir de 1945, con la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente aislamiento internacional, obligó al régimen entre 1945 y 1951 a olvidar estas pretensiones fascistas y a luchar por la supervivencia. En el exterior se orquestó una agobiante presión diplomática de las potencias vencedoras frente a la voluntad de permanencia de la dictadura, y en el interior por la influencia ejercida entre los militares por la figura del heredero monárquico don Juan de Borbón, cuya actitud reivindicativa llevó a enajenar al franquismo el apoyo de los sectores sociales conservadores que había conseguido aglutinar durante la guerra. El régimen se vio constreñido a seguir una política económica de autarquía, que trataba en vano de justificarse propagandísticamente en base a un descabellado orgullo patrio según los ideales del nacionalsindicalismo falangista. La consecuencia fue la escasez y la necesidad de racionamiento de la mayor parte de los productos básicos. La economía española entró en una fase de estancamiento que puso de relieve los inconvenientes de la autarquía: carencia de capitales, envejecimiento del equipo industrial, descenso de la productividad, incapacidad para las exportaciones. La situación de penuria y hambre en un país devastado por la guerra fue muy grave. Al inicio de los años 50, con la guerra de Corea y en el marco de la Guerra Fría, la posición geográfica estratégica de España y el declarado anticomunismo de su dictadura militar provocó un acercamiento de los Estados Unidos. Tras los pactos de 1953 con Estados Unidos, a cambio de consentir el asentamiento de varias importantes bases militares norteamericanas en la península, la dictadura logra quebrar el aislamiento diplomático internacional. También se rompe el aislamiento económico con la obtención de Estados Unidos de los primeros créditos comerciales para la importación. Es una época de apogeo, en cierto sentido, para el régimen, que consigue el reconocimiento internacional, y así en 1953 se firma solemnemente el concordato con la Iglesia Católica y consigue su admisión en la ONU en diciembre de 1955, con lo que se inicia una política de aproximación a las democracias occidentales. Con los primeros créditos americanos se completa la reconstrucción en las regiones devastadas por la guerra, y la economía española crece, aunque se trate de un crecimiento inflacionario y desequilibrado, y en menor medida que en los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. Triunfa la confianza en los mecanismos del mercado y desaparecen los controles arancelarios, las cartillas de racionamiento y la miseria generalizada.
pero la incontenible inflación que durante los años 1957 y 1958 presenta un aumento del coste de la vida en torno al 11%, provoca una alarmante disminución de las reservas de divisas y un inasumible déficit creciente en la balanza de pagos. A partir de 1957 se incorpora al régimen una nueva fuerza política ajena a las tradicionales familias franquistas, el ejército, la falange, los carlistas y la jerarquía eclesiástica. Se trata del Opus Dei, con sólidos apoyos entre la banca española y cuyos miembros representaban la introducción de técnicos, tecnócratas y posturas conservadoras dentro del catolicismo. Su cabeza visible desde su puesto en la subsecretaría de la presidencia fue el almirante Carrero Blanco. El Opus propugnó la estabilización y la apertura al exterior para propiciar el desarrollo de la economía española. Ullastre en comercio, Navarro Rubio en hacienda y posteriormente López Rodó señalan la penetración del Opus en los distintos departamentos e inician un drástico plan de estabilización que duró 2 años y que aplicó importantes medidas de austeridad: el establecimiento de un exiguo presupuesto de gasto máximo para el Estado, la devaluación de la peseta, la restricción de las importaciones, la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional, la amnistía fiscal para la repatriación de capitales huidos durante la guerra y una legislación liberal para las inversiones extranjeras sitúa en 1959 a la economía española en una situación de despegue. Según Javier Tussell, en su obra sobre la dictadura de Franco, si hubiera que escoger una fecha cardinal en la que se produce la cesura y el cambio de orientación de la dictadura, esa fecha sería 1959, con el aludido Plan de Estabilización. Pues este ajuste hizo posible el desarrollo económico posterior y posibilitó el fenómeno que, a su juicio, determinó la evolución económica, social, cultural y también la deriva política de la propia dictadura: el paso de una sociedad agraria a otra industrializada y de servicios. También en 1959, en política interior, quedan definitivamente arrumbados los últimos intentos del ministro secretario general del movimiento, José Luis Arrese, de vertebrar constitucionalmente al régimen en el sentido falangista, y en el que, por el contrario, unos vaguísimos principios fundamentales del movimiento iban a permitir una mayor tolerancia en años venideros a las medidas de apertura. La vida de las familias del régimen empezaba a agotarse, y en cuanto a la oposición, aunque ya no estuviera formada exclusivamente por los vencidos en el exilio, había tocado su punto más bajo. Según Tussell, todo esto explica el papel menor de la represión a partir de esta fecha y también el mayor consenso político en cuanto al mantenimiento de la dictadura. Por otra parte, la política exterior había olvidado ya cualquier veleidad de imperialismo y se había enfrentada con los primeros problemas de la descolonización, con flexibilidad en el caso de Marruecos y con graves problemas en Ifni. El plan de austeridad propició entre 1959 y 1964 una etapa de enorme despegue económico, con un crecimiento anual del PIB del 8,7%, que ya nunca sería igualado. Con motivo de las celebraciones propagandísticas de los 25 años de paz, la debilidad de la oposición al régimen transmite la sensación de que a mediados de los años 60 el régimen había sido aceptado de forma pasiva. España en 1964 tenía una proporción de presos muy baja para su población, hasta el punto de ser el segundo país europeo con menor población reclusa en relación al número de habitantes. Entre 1965 y 1969, la primacía vuelve de nuevo a la política interior, donde se instauran los llamados planes de desarrollo, que mantienen a España a la cabeza de los países con mejores resultados económicos, por debajo tan solo del Japón. Durante los años 60 apareció una cierta voluntad institucionalizadora del régimen mediante la promulgación de las leyes fundamentales que pretendían articular orgánicamente lo que no era sino una dictadura personalista de un solo hombre, Franco, cuya autoridad derivada de su victoria militar y del ejército.
Fueron leyes muchas veces contradictorias, porque el propio régimen advertía que cada paso adelante en la apertura, ley de prensa, ley de libertad religiosa, etc., llevaba aparejada el inmediato desarrollo de la oposición. Así que la única ley que de verdad tuvo relevancia, como en todos los regímenes autoritarios personalistas, fue la designación del sucesor del jefe del Estado en la persona de Juan Carlos, saltándose así el orden sucesorio natural que correspondía a su padre Juan de Borbón. Juan Carlos es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969, al jurar fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. La fase final del régimen, entre 1969 y 1975, hasta la muerte del dictador, ha sido denominada tardofranquismo. Franco, muy envejecido, se dejó llevar por una camarilla familiar o de adictos en torno a la figura de su mujer Carmen Polo. El gobierno de estos años daba la impresión de una total parálisis decisoria y transmitía la sensación de incertidumbre sobre la continuidad del propio régimen. Así se explican las idas y venidas sobre la ley de asociaciones políticas, por ejemplo. La oposición política en el interior era cada vez más fuerte. Al alejamiento de la Iglesia y de la universidad se sumaba ahora una protesta social muy extensa, sobre todo tras el primer impacto económico y social de la crisis del petróleo en 1970. Pero ni la oposición ni el terrorismo de ETA estuvieran nunca en disposición de derribar a la dictadura. Aunque algunas de las acciones terroristas, como el asesinato de Carrero Blanco en 1973, que era la persona que había designado Franco para asegurar la supervivencia de su régimen después de su muerte, abrió la crisis política más grave de todo el franquismo. Finalmente, las dificultades fueron también exteriores, con la crisis de la descolonización en el Sahara y la imposición de penas de muerte a Puig y en el proceso de Burgos, que suscitaron una amplia condena internacional. La oposición se unió finalmente y llegó a alcanzar un mínimo apoyo en sectores en principio inesperados, como el militar. Esto no quiere decir que hubiera una decisiva beligerancia contra el régimen capaz de sustituirlo. La dictadura solo terminó tras la desaparición física de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Y la razón de la transición democrática española hay que buscarla en el desvío de la sociedad española, que se situaba en las antípodas de la clase política dirigente. Según la tesis de Javier Tussell, con el desarrollo económico, la sociedad española había cambiado. Había obligado al sistema político franquista, para poder perdurar, a adecuarse a la nueva realidad y a evolucionar desde una dictadura militar semifascista a un régimen autoritario desarrollista. Fue durante la dictadura de Franco cuando se engendraron unas circunstancias nuevas de índole socioeconómicas y culturales que favorecieron el establecimiento de una democracia con posterioridad, sin graves problemas ni traumas sociales durante la transición. La transición española. 2 días después de la muerte del dictador Juan Carlos I de Borbón, que había sido designado 6 años antes por Franco como su sucesor, sería proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino. El rey confirmó en su puesto al presidente del gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro, y designó presidente de las Cortes a su profesor de Derecho Político y hombre de confianza, Torcuato Fernández Miranda. No obstante, pronto se comprobó la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo el gobierno de Arias Navarro, quien, desautorizado por el rey, acabó por dimitir. A instancias de Fernández Miranda, el rey sorprendió a todos asignando el puesto vacante a un oscuro político, joven y ambicioso, que había sido gobernador civil en Segovia y director general de Televisión Española. Este hizo lo que se esperaba de él: maquilló el régimen permitiendo mayor libertad de prensa, suprimiendo la censura y dejando el campo libre para el funcionamiento de los partidos. Adolfo Suárez después consiguió que las instituciones franquistas, el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes, se autoinmolasen. No fue un harakiri doloroso, sino todo lo contrario, una ruptura pactada, donde todos los miembros del movimiento
de una u otra manera conservarían sus prebendas, sueldos y empleos. Según los historiadores Carme, Molinero y Perisas, les argumentaron la inevitabilidad de los cambios y lo contraproducente de su oposición, que podía comportar abrir el paso a la ruptura. Igualmente les garantizaron su posición personal. Muchos de ellos ocupaban cargos en las administraciones y empresas públicas y el control del proceso por los dirigentes del régimen si la ley era aprobada. El obstáculo que más preocupaba al gobierno para sacar adelante la reforma política no fue lo que pudiera rechazar la oposición democrática, sino el ejército, que se consideraba el garante último del legado de Franco. El 8 de septiembre tuvo lugar la reunión prevista de Adolfo Suárez con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma. En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían. No se cuestionaría ni la monarquía ni la unidad de España. No se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la dictadura franquista. No se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente. No se legalizarían los partidos revolucionarios. En este punto los militares incluían al Partido Comunista, su bestia negra desde la Guerra Civil. En fin, que el proceso que conduciría a las elecciones siempre estaría bajo el control del gobierno. Una vez clarificados los límites, los recelos del ejército quedaron aparentemente disipados y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que iba a emprender. Tras muchas conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos de la oposición democrática reunidas en la llamada Plataforma de Organismos Democráticos, como ampliación de la primitiva Plata Junta y otras fuerzas sociales, con vistas a instaurar un régimen democrático en España. La vía utilizada fue la propuesta por Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas, la aprobación de una nueva ley fundamental, la Ley para la Reforma Política, redactada por el propio Fernández Miranda. La Ley para la Reforma Política fue refrendada por las Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. Se promulgó el 4 de enero del 77 y contenía la derogación tácita del sistema político franquista en solo 5 artículos y una convocatoria de elecciones democráticas. Las elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras desde las celebradas en febrero del 36. La coalición Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez, resultó la candidatura más votada y, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, fue la encargada de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se ratificó en referéndum la Constitución española, que con el respaldo favorable del 87,78% de los votos, con una importante abstención, solo votó el 58,97% del censo electoral, entró en vigor el 29 de diciembre. Con ella se conformó el Estado español como una monarquía social y de derecho, con un sistema parlamentario bicameral de representación proporcional, siendo la provincia la circunscripción electoral básica, y la vertebración territorial de España se estructuró como la de un Estado federal con nada menos que 17 autonomías. El PSOE quedó definitivamente instalado en el centro político, una nueva imagen moderada que fue garantizada y homologada en Europa por los socialdemócratas alemanes, con Willy Brandt a la cabeza, y por Mitterrand en Francia. El ideal marxista republicano y no confesional del Partido Socialista quedó arrumbado para el recuerdo. La Iglesia también se adaptó con premura a la nueva situación y la prensa franquista se volcó en el apoyo y en el olvido del pasado y en la invención del presente en cuanto fuera menester. Y pese a la presión de los elementos ultras del antiguo régimen y de gran parte del ejército, el Partido Comunista, que bajo la dirección de Santiago Carrillo había derivado hacia el eurocomunismo con aceptación de las reglas de la democracia parlamentaria, fue legalizado el 9 de abril de 1978, a cambio de aceptar la monarquía, la bandera roja igualda y la legalidad constitucional. Las elecciones configuraron un nuevo escenario político que obligó a todos los actores a reajustar sus posiciones. Resultaba evidente
que tanto para gobernar como para establecer un nuevo ordenamiento institucional eran imprescindibles acuerdos entre fuerzas políticas con ideologías y programas notablemente alejados en medio de una tensión política y social innegable. Así fue como nació el consenso, nuevo vocablo que se incorporaría desde entonces al léxico político castellano de la transición española a la democracia. Sin duda, la ley que marcó el desenvolvimiento de la buena convivencia política en la transición española fue la Ley de Amnistía y el Pacto por el Olvido. Se trataba de dar cumplimiento a una reivindicación de la oposición antifranquista y también iba a amparar a las personas que hubieran cometido delitos durante la represión franquista. Aprobada la ley, ya no se podrían pedir responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los aparatos de represión de la dictadura. La izquierda favoreció esta especie de pacto del olvido y el proyecto de ley de amnistía fue presentado conjuntamente por los grupos centrista, socialista, comunista y las minorías vasca y catalana, el mixto y hasta los socialistas de Cataluña. Con ello se renunciaba a cualquier medida de justicia transicional y a depurar responsabilidades al personal de las fuerzas de orden público. El pacto del olvido fue ineludible dentro del contexto de los años 70, cuando había un búnker reaccionario bien armado. Sin embargo, como ha señalado Paul Preston, no dejó de llevar consigo la inmensa injusticia de que las víctimas que debieron silenciar sus penas durante 40 años tuvieron que seguir callándose. En este sentido, el pacto del olvido no fue un pacto entre iguales. Los pactos de la Moncloa, pasadas las elecciones de junio de 1977, el gobierno tuvo que hacer frente al agravamiento de la crisis económica y todos los grandes partidos coincidieron en considerar que la instauración de la democracia exigía un marco de estabilidad para el que eran imprescindibles los acuerdos. El pacto también tenía un componente político, pues pretendía asegurar un clima de paz social suficiente para discutir la nueva Constitución. De ahí que se incluyeran dos tipos de acuerdos, sobre el programa de reforma y saneamiento de la economía y sobre el programa de actuación jurídica y política. Se ha señalado que el carácter pacífico fue un rasgo dominante de la transición española. Ello no es óbice para que se preste atención a dos fenómenos influyentes en el proceso político de aquellos años: la violencia política que jalonó el proceso hasta 1982 y el peligro que suponían las conspiraciones y las tentativas golpistas que se sucedieron hasta el fracasado golpe de Estado de 1981. Paradójicamente, la violencia terrorista y la involucionista facilitó la estabilización de la democracia. Y con excepción de ETA en el País Vasco, reforzó equilibrios políticos entonces precarios y favoreció los grandes consensos. Aisló a los autores y promotores de la violencia del grueso de la sociedad y contribuyó a neutralizar o eliminar opciones radicales de distinto signo que podían complicar el rumbo del proceso político, fueran estos ultraderochistas, izquierdistas revolucionarios, carlistas, libertarios, nacionalistas periféricos o golpistas. Por razones ideológicas y políticas, se han construido dos grandes relatos absolutamente contrapuestos sobre la transición. Por un lado, el de una transición exitosa conducida por la élite política instalada en las instituciones y que logró desmantelar la dictadura y establecer una democracia homologable internacionalmente, partiendo de la inequívoca voluntad de establecer un régimen democrático, en primer lugar del rey Juan Carlos, y con él de unos políticos reformistas encabezados por Adolfo Suárez, entre los que desempeñaría un papel muy relevante Torcuato Fernández Miranda. Y luego el otro, de una transición claudicante que dio lugar a una democracia de ínfima calidad, casi fallida, al tratarse de una operación diseñada y ejecutada desde las instituciones franquistas para cambiar algunas cosas, pero con el objetivo de que todo continuase igual. Según Carme Molinero y Perisás, ambos relatos son falsos. El primero porque desaparecen del escenario muchos actores políticos, especialmente sociales, que desempeñaron un papel determinante en el proceso.
se elimina la elevada conflictividad del mismo, en particular la fuerte demanda popular y la presión de las manifestaciones en las calles a partir de 1976. Y aunque es cierto que nunca estuvo en manos de la oposición al franquismo lograr una acción masiva que lo desbancara, la movilización contra la dictadura desempeñó un papel esencial en la configuración de la crisis del franquismo y durante el proceso de cambio. El segundo, porque se olvidan las características concretas del proceso de cambio político, los proyectos en presencia, las fortalezas y debilidades de los actores políticos y sociales que los impulsaron y los reales condicionamientos existentes. No debe olvidarse la presencia de unas Fuerzas Armadas que respetaron la nueva legalidad no por convicción democrática, sino por obediencia al rey en su condición de jefe supremo de ellas y, según muchos de sus miembros, porque este había sido el mandato final de Franco. Los cambios que fueron materializándose no fueron consecuencia de ningún pacto previo, sino fruto de un proceso abierto, lleno de incertidumbres, en el que se midieron continuamente los apoyos de los distintos actores políticos, pues en última instancia la correlación de fuerzas fue el factor determinante del proceso de cambio.